amigas y amigos contrabajistas y amigas y amigos contrabajistas del tango. Hoy quiero hacer un video de técnica del instrumento. No es de técnica solamente para el tango. Para el tango, por supuesto que funciona muchísimo, pero es técnica del instrumento. Algo que yo vengo investigando mucho con respecto al cuerpo y a las fuerzas que se ejercen cuando tocamos el contrabajo. Entonces es un video para todos los niveles, porque para los principiantes que recién van a empezar a tocar, les quiero contar mis investigaciones y lo que yo sé de técnica con respecto al cuerpo, a la postura, a cómo es la postura con el contrabajo y a las fuerzas que intervienen en el arco. Sobre todo, que también son las mismas que para la mano izquierda, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el movimiento del arco. Y para los contrabajistas que ya tocan, tal vez les interesa esta visión mía y quieren probar un poco lo que les cuento con respecto a las fuerzas que intervienen y que sobre todo tiene que ver para evitar lesiones, evitar tendinitis, dolores, incomodidad y tener un buen dominio del contrabajo, porque como ya sabemos es un instrumento grande y requiere conciencia corporal, requiere que tengamos un poco de noción de qué músculos estamos utilizando a la hora de tocar, qué fuerzas están interviniendo y cómo hacerlas de la forma correcta, ya les digo, para no lesionarnos y a la vez tener una buena proyección de sonido, porque eso tiene que ver con cómo estamos emitiendo. Y la emisión, en el caso del arco, tiene que ver con las fuerzas que estamos utilizando y cómo hacer vibrar las cuerdas de la forma más efectiva. Bueno, esto que les voy a contar de la técnica del contrabajo es una cosa que aprendí del mismísimo Gary Carr en una de sus masterclasses, en donde él explica cómo descubrió esto de las fuerzas que intervienen a la hora de tocar el contrabajo. Entonces él contaba que fue una vez a ver a la orquesta, una vez que él no tocaba, y que se sentó en un palco detrás de los violines. Entonces cuando estaba viendo a los violines tocar, veía que sus espaldas se movían y que sus escápulas y sus omóplatos hacían esto, y en los momentos de mucha agilidad, de arco, él veía cómo se movían sus espaldas. Y entonces de ahí dedujo que si el violín, que es un instrumento así pequeño, se toca con ese movimiento, con el contrabajo todavía con más razón teníamos que tener en cuenta los músculos de la espalda y pensar que son los músculos que nos van a ayudar o que van a ser la fuerza generadora del movimiento que hacemos con el arco. Entonces, esto es una cuestión de conciencia corporal, de conciencia a la hora de saber qué músculos estamos utilizando. Y él decía que los músculos grandes son los que tienen que hacer los movimientos grandes. Entonces, si nosotros estamos tocando este instrumento tan grande, en el que hay que presionar, bajar las cuerdas, en el que tenemos que tocar con este arco que pesa y que hacemos este movimiento que es tan grande, durante todo este movimiento tener conciencia de dónde está saliendo la fuerza. La fuerza no sale de los dedos, ni sale de la muñeca, ni siquiera sale del brazo. La fuerza sale de la espalda. Y pensar que el movimiento que hacemos con el brazo, con la mano, lo está generando la espalda. Lo está generando los músculos grandes, como él decía, que son los músculos de la espalda. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es dejar que circule la fuerza desde la espalda por todo el brazo hasta los dedos, que son los que sostienen el arco. Entonces nuestra tarea simplemente es estar de una manera flexible y accesible para dejar que fluya la fuerza. Por lo tanto, es muy importante la postura, cómo nos paramos. Yo toco de pie, y entonces les voy a enseñar la manera en que yo toco y que yo pienso la postura. La postura es con los dos pies bien en la tierra y con el cuerpo y el peso del cuerpo repartido entre los dos pies. No, nada de
flexionar una pierna y llevar la cadera y poner el cuerpo en una pierna y dejar la otra pierna libre. Eso a mí no me funciona porque me parece que no estoy facilitando la simetría del cuerpo y dejando que el cuerpo esté en su forma más... no estoy dejando que el cuerpo esté de una manera natural. Y yo creo que todos los movimientos hay que hacerlos facilitando y yendo hacia lo natural. Entonces, si yo estoy de pie, con el peso repartido entre las dos piernas, un poquito hacia adelante, ligeramente hacia adelante, hacia la punta de los pies, como la postura de yoga de pie. Y entonces el contrabajo simplemente se apoya con este canto, ahí, y lo tengo de una manera en la que, como yo estoy un poquito hacia adelante y el contrabajo también está un poquito hacia adelante, hacemos como un apile, así, y entonces casi no lo tengo que sostener. La idea es que se quede lo más solo posible sin tener que sostenerlo. Tampoco quiere decir que tenga que estar así, que me pueda quedar una hora. Es un poquito, son unos segundos. Entonces, ¿esto qué me genera? Que yo tengo un contacto con el contrabajo, depende de la altura de cada uno donde le cae, pero es como en las costillas, en los oblicuos de los abdominales. Y lo sostengo con el cuerpo, es como con el cuerpo lo agarro. Y tengo ahí un punto de contacto que es como en la danza contact, que hay un punto de contacto en el que estoy siempre. Y si yo me muevo, porque tengo cierta flexibilidad, el contrabajo se mueve conmigo. Entonces es una sola pieza que estamos juntos y que luego todo lo que tiene que ver con las posiciones de la mano se mantienen, porque mi relación con el contrabajo se mantiene todo el tiempo. Eso con respecto a la postura del cuerpo y el instrumento.